La primera señal no fue un mensaje, ni una llamada rara. Fue un maldito recibo de hotel, en mi maleta. Sí, en mi maleta. Ni siquiera la de ella. Volvimos de un fin de semana en Sevilla. Una escapada romántica, o eso creía yo. Buen hotel, buena comida, y esas conversaciones tontas de pareja que solo tienen sentido cuando todo va bien. Laura estaba rara, sí, pero lo achaqué al cansancio. El viaje fue idea suya, así que no tenía motivos para sospechar nada. Hasta que el lunes por la mañana, preparando mi maletín para ir al despacho, encontré un papel doblado dentro del bolsillo lateral. Un recibo de hotel. Pero no del nuestro. Otro. Fechado 3 semanas antes. Un hostal cutre en Getafe, con check-in a las 12:23 y check-out a las 16:48. 4 horas y 25 minutos. El nombre de la habitación estaba a nombre de Laura R. El DNI coincidía. Lo comprobé 2 veces. Me quedé mirándolo como si fuera una ecuación imposible. ¿Por qué estaba ese recibo en mi maleta? ¿Cómo demonios llegó ahí? Llamé al hotel. Dije que era una encuesta de satisfacción. El recepcionista, simpático y rápido, me soltó que sí, que la señora vino acompañada. Con su marido, supongo, dijo. Moreno, joven, muy educado. Yo soy rubio. Y tengo 38 años. El tipo no estaba describiéndome a mí. Ahí se me congeló la sangre. Literalmente. Me senté en la cama, el recibo en una mano, el móvil en la otra, y la cabeza girando como una lavadora. No le dije nada. No aún. Guardé el papel en la funda de un libro viejo, uno que sabía que Laura no tocaría nunca, La sombra del viento, de Safón. Irónicamente, uno de sus libros favoritos. Ella me lo había regalado hace años. ¿Qué vueltas da la vida? Ese día no fui a trabajar. Me metí en un bar de barrio y pedí un carajillo. A las 9 de la mañana. No sabía si reírme o vomitar. Todo lo que creía estable empezó a tambalearse por culpa de un puto papel. Pero lo peor, lo verdaderamente jodido, es que una parte de mí, ya lo sabía. No dije nada esa semana. Hice lo que cualquier hombre haría cuando empieza a ver cómo su vida se resquebraja, fingí que todo estaba bien. Me levantaba como siempre, preparaba el café con leche que le gustaba, le daba un beso en la frente antes de ir al trabajo y escuchaba sus cuentos aburridos de la oficina mientras cenábamos. Pero por dentro, algo se estaba encendiendo, algo denso, oscuro, una especie de asco que se mezclaba con decepción. No sabía exactamente qué hacer, pero necesitaba saber más. El recibo de hotel no me decía con quién había estado ni por qué. Podía ser cualquier cosa, lo sé, pero también sabía que no lo era. No después de tantas señales pequeñas que había ignorado por costumbre, porque me daba miedo lo que podía significar si empezaba a verlas como lo que realmente eran. El viernes siguiente se presentó la oportunidad sin que yo la buscara. Laura tenía una comida con sus compañeras de trabajo y me dijo que saldría directo desde allí a casa de su hermana en Alcorcón para ayudarla con unas cosas del piso. Me dio 2 besos apresurados, cogió el bolso y se fue. Yo esperé 1 hora, 2, y luego salí. No para seguirla. No soy ese tipo de persona. Al menos no lo era. Fui directamente al trabajo de su hermana, que tenía una tienda de ropa en un centro comercial. La vi allí, como esperaba, pero no con Laura. Sola, atendiendo el mostrador como cualquier otro día. Me acerqué con una sonrisa, pedí una bolsa como si fuera un cliente más y cuando me la dio, le pregunté directamente. ¿Está Laura por aquí? ¿Laura? No, ¿por qué iba a estar? Dijo que venía a ayudarte esta tarde. La hermana me miró confundida, como si no supiera si reírse o preocuparse. ¿Hoy? No,
si ni siquiera hemos hablado esta semana? Ah. Debí entender mal, perdona, le dije, y me fui con el corazón empujando fuerte dentro del pecho, no por la sorpresa, sino por la confirmación. Volví a casa sin apuro, me duché, me puse ropa cómoda y me senté en el sofá con una cerveza que no quería beber. A las 11:20 sonó la puerta. Laura entró con cara de agotamiento y un tono teatral que me hizo sentir vergüenza ajena. Dios, la hermana que me ha tocado, no para de acumular trastos, me ha tenido toda la tarde ordenando armarios. Asentí sin decir nada. Me miró raro, pero no insistió. Me di cuenta de que eso era parte de su juego, que estaba ensayado, que ya no era mi mujer sino una versión barata de ella. Me acosté sin despedirme y estuve despierto hasta las 3 de la mañana, pensando. No en qué hacer, sino en cómo hacerlo. No era cuestión de reaccionar, era cuestión de estrategia. Yo necesitaba la verdad. Toda. El día siguiente, sábado, me levanté antes que ella y salí. Fui a una tienda de electrónica en el polígono y compré una cámara pequeña, de esas que se pueden esconder en una estantería o en un perchero. Cuando llegué, Laura seguía dormida. Coloqué la cámara en el salón, apuntando hacia el pasillo y la puerta. Lo hice sin rabia. Lo hice como quien pone una trampa para cazar una rata que lleva semanas royendo los cables de casa. No es heroico ni valiente, es necesidad. No pasó nada ese día. Ni el domingo. Pero el miércoles siguiente, mientras yo supuestamente estaba en una reunión fuera de Madrid, dejé la cámara grabando y volví a casa de forma inesperada a eso de las 6. No entré, me quedé en la escalera, escuchando desde el piso de abajo. A los pocos minutos, oí voces. 2. La de ella, inconfundible, y una de hombre que no reconocí. No pude oír lo que decían, pero reían. Risas íntimas, de esas que no se tienen con un compañero de trabajo o con un amigo de paso. Esperé unos 15 minutos, bajé al coche y conduje sin rumbo. Aparqué en un descampado y vi la grabación en el portátil. La cámara había captado claramente cómo Laura abría la puerta a un hombre más joven, alto, con una chaqueta de cuero. Se besaron. Largo. Con las manos en sitios que no dejaban dudas. No sentí rabia. Lo juro. Sentí otra cosa. Una mezcla de alivio y náusea. Era como si el mundo me dijera, aquí tienes, Javier, la verdad que tanto querías, ¿ahora qué? Cerré el portátil, lo metí en el maletero, y me quedé dentro del coche hasta que anocheció. No porque no supiera qué hacer, sino porque no sabía por qué me dolía tanto si ya me lo imaginaba. Esa noche no volví a casa. Dormí en el sofá del despacho de mi amigo Pablo, que ni siquiera me preguntó por qué estaba allí. Solo me ofreció una manta y me dejó estar. A veces uno no necesita explicaciones. Solo tiempo. Volví a casa el jueves por la tarde como si nada hubiera pasado. Saludé, dejé las llaves sobre la mesa y me fui directo a la cocina a calentar algo. Laura estaba en el salón, tumbada con el portátil en las piernas, mirándome de reojo con esa sonrisa forzada que ya se le había hecho costumbre. No dije nada. Comimos en silencio. Luego ella se fue a duchar, y yo aproveché para sacar el portátil y abrir la grabación delante del televisor. No puse el sonido. Solo la imagen. El video empezó a reproducirse, y ahí estaban ella y su amante, en nuestro salón, caminando como si la casa fuera suya, besándose como si yo no existiera, como si no lleváramos 11 años casados. Cuando salió del baño, con el pelo mojado y la toalla en la cabeza, se quedó paralizada al ver la imagen. Tardó un segundo en entender lo que estaba viendo. Cuando lo hizo, soltó el cepillo que tenía en la mano y se quedó de pie, sin decir una sola palabra. ¿Algo que decir? Le pregunté sin levantar la voz, sin moverme del sofá.
Ella no dijo nada al principio. Se acercó lentamente, miró el video, luego me miró a mí, como si no supiera si apagar la pantalla o salir corriendo. Javi, no es lo que piensas. Ah, ¿no? Le corté. Pues dime tú qué es. Ilústrame, porque estoy un poco perdido. ¿Quién es? ¿Desde cuándo? ¿Por qué en nuestra casa? Entonces empezó con las excusas. Dijo que era una confusión, que no sabía cómo explicarlo, que todo era más complicado de lo que parecía, que no quería hacerme daño, que se sentía vacía, que necesitaba sentirse viva, que no se trataba de amor, que no sabía cómo habíamos llegado a este punto. Le dije que se ahorrara las frases baratas, que lo que yo quería eran datos concretos. Ella titubeó. Me confesó que lo conoció en una formación del trabajo hace unos meses, que al principio solo hablaban, que se entendían bien, que se reían juntos, que se sentía escuchada. Que luego empezaron a quedar fuera del trabajo, que se tomaban un café, una cerveza, y que una cosa llevó a la otra. ¿Y entonces decidiste follártelo en el salón? Le dije, sin suavizar nada. No digas eso, por favor. ¿Qué? ¿La palabra te molesta más que el acto? ¿O es que te da vergüenza escuchar lo que hiciste? Entonces cambió el tono. Dejó de justificarse y se puso a la defensiva. Dijo que nuestra relación llevaba tiempo estancada, que yo había cambiado, que ya no era el mismo, que parecía un compañero de piso más que un marido. Le pregunté si eso justificaba lo que había hecho. Si cuando las cosas no van bien la solución es meterse en la cama con otro. Me dijo que no era solo eso, que se sentía sola, que necesitaba sentirse deseada, que yo ya no la miraba como antes. Le dije que como demonios quería que la mirara si llevaba meses actuando como si no quisiera estar aquí, como si todo lo que teníamos fuera una rutina más que una vida en común. Me gritó que yo también tenía parte de culpa, que no era una santa pero que tampoco era la única que había fallado. ¿Y por eso traes a otro a nuestra casa? ¿Por eso lo haces en nuestro sofá? ¿Eso es lo que haces cuando las cosas no van bien? No quería que pasara así, no lo planeé, no era mi intención, joder. Claro, porque uno tropieza y de repente está desnudo con otro en casa. Qué casualidad, Laura. Qué putísima casualidad. Entonces se calló. Por primera vez en toda la discusión, bajó la cabeza y no dijo nada. Yo tampoco. Me quedé de pie mirándola. El video seguía corriendo detrás de nosotros, mostrando lo que ya no hacía falta explicar. Estuvimos en silencio varios minutos, cada uno en su lado del salón, como dos desconocidos que comparten espacio pero no vida. Finalmente, me fui al dormitorio, cogí una mochila y empecé a meter ropa. Ella apareció en la puerta, llorando, suplicando que no me fuera, que podíamos hablarlo, que no lo echara todo a perder por un error. Esto no es un error, Laura. Un error es olvidarse del aniversario o dejar la ropa sucia fuera del cesto. Esto es una decisión. La tomaste tú. Y ahora yo tomo la mía. No puedes tirarlo todo por la borda así. No lo estoy tirando. Tú lo tiraste. Yo solo me aparto para no seguir recogiendo las piezas. Cogí la mochila, salí del dormitorio y atravesé el salón sin mirar atrás. Ella me siguió hasta la puerta, me agarró del brazo, pero me solté. No hubo gritos finales, no hubo portazos, solo el clic del cerrojo al cerrarse. Esa noche dormí en casa de Pablo. No me hizo preguntas. Me dejó una manta en el sofá y se limitó a decirme que el baño estaba al fondo y que había cervezas frías en la nevera. No necesitaba nada más. A la mañana siguiente, mientras me tomaba un café solo y recalentado, decidí que no iba a quedarme en ese punto intermedio entre la rabia y la tristeza. No iba a hacerme el digno, ni a esperar que ella viniera arrastrándose a pedirme perdón. Tampoco iba a volver con la cabeza gacha.
No me había dejado por amor, no se había enamorado de otro, no había sufrido una crisis emocional que la empujara a buscar consuelo en otra parte. Lo que había hecho era planificar encuentros a mis espaldas, traer a un tipo a mi casa, a mi salón, reírse conmigo durante el día y acostarse con él por la tarde. Y eso no se resuelve con lágrimas ni disculpas. No quería venganza emocional, no quería rebajarme al nivel de dejarme ver dolido ni desesperado. Quería algo frío, calculado, definitivo. Lo primero que hice fue cambiar todas mis contraseñas bancarias y cerrar las cuentas conjuntas. Dejé su parte intacta, pero bloqueé cualquier transferencia automática o acceso desde su número de teléfono. Luego cancelé mis tarjetas y pedí duplicados con envío urgente a la dirección del despacho donde trabajo. En paralelo, contacté con el abogado que llevó mi herencia hace años. Le pedí cita para el mismo día. Le expliqué la situación sin adornos ni lágrimas. Quiero iniciar los trámites, le dije. Divorcio sin acuerdo, pruebas de infidelidad, protección de bienes, régimen de separación. El tipo tomó nota y asintió sin necesidad de comentarios. Tenía experiencia. Me dio una carpeta con instrucciones y me pidió la grabación, mensajes, cualquier prueba. Lo tenía todo. Después de eso, fui a casa. No para hablar con ella, no para recoger cosas. Solo para hacer una pequeña operación. Cuando supe que no estaba, había salido, según el portero, hacia el centro, subí y cambié las cerraduras. De las dos puertas. También me llevé el router. Quería que cuando volviera no pudiera ni entrar ni llamar por wifi. Le dejé una nota en el felpudo con 2 líneas, la casa ahora es mía. Tus cosas están dentro. Dime cuándo vienes a buscarlas. No hagas drama. No sirve de nada. Después me fui a comer. Más tarde esa tarde, le envié a su jefa, a través de un correo anónimo, la grabación. No completa. Solo un minuto donde se la veía a ella recibiendo al tipo en casa con un beso en la boca. Añadí una frase, no es asunto mío si esto ocurre dentro o fuera del horario laboral, pero deberían saberlo. Sé que eso fue sucio. No me importó. Yo había perdido más que su imagen profesional. Si iba a destrozarme a mí, al menos que tuviera que reconstruirse también ella. Durante el fin de semana, me llamó 9 veces. Las primeras no respondí. Luego me escribió un mensaje que decía que no entendía nada, que por qué había hecho eso, que solo necesitaba hablar. Le respondí con un simple cuando me mentiste en la cara, ahí murió cualquier conversación. Luego la bloqueé. Había otras personas que me interesaba que supieran lo que había pasado, y lo siguiente fue preparar varios sobres con copias del video, el resumen del abogado con las fechas clave y una carta breve y directa explicando la situación. Uno era para sus padres. Otro para su mejor amiga. Otro para su prima. No quería que pensaran que yo la había abandonado sin motivo. No buscaba compasión ni apoyo, pero sí que quedara claro que no era el malo del cuento. El lunes volví a trabajar como si nada. Me afeité, me puse una camisa nueva y me senté en mi mesa como cualquier otro día. Mi jefe me preguntó si todo iba bien, le dije que sí, que solo había dormido poco. Al final del día me escribió Pablo para decirme que Laura lo había llamado. Le había dicho que estaba hecha polvo, que no entendía cómo yo podía ser tan frío, que quería hablar conmigo una última vez. Pablo, que siempre fue más paciente que yo, me preguntó si quería ver qué quería decir. Le dije que sí, pero solo si era en persona y en un sitio público. Nos vimos el martes por la tarde en un bar cerca del parque. Ella llegó 10 minutos tarde, sin maquillar, con la cara hinchada y la mirada baja. Se sentó sin saludar y durante unos segundos no dijo nada. Yo tampoco. Finalmente levantó la vista. No pensé que fueras capaz de hacer todo esto, me dijo.
¿Y tú qué pensabas? ¿Que te ibas a tirar a otro en casa y yo iba a darte un abrazo? No fue así. Fue exactamente así, Laura. Y lo sabes. No me merezco esto. No. Te mereces exactamente esto. Yo no lo elegí. Tú lo provocaste. Se quedó callada. Luego preguntó si había alguna forma de arreglarlo. Le dije que no. Que lo único que quería era que firmara los papeles cuando llegaran y que no hiciera escándalo. Le dejé claro que si intentaba perjudicarme legalmente, yo sacaría todo lo que tenía. Que si quería guardar un mínimo de dignidad, firmaría, se mudaría y seguiría con su vida como mejor pudiera. Me miró sin lágrimas ya, con esa mezcla de rabia y resignación de quien sabe que ha perdido. Luego asintió y se fue. No pagó su bebida. Ni siquiera dijo adiós. Pasaron 2 semanas sin saber de ella, lo cual agradecí. El abogado me había confirmado que los papeles estaban en camino y que probablemente en un mes tendríamos la primera cita con el juzgado. Mientras tanto, mi rutina había cambiado poco. Me despertaba, iba a trabajar, comía cualquier cosa y dormía mal. No era tristeza lo que sentía, sino un cansancio extraño, como si después de haber gastado toda la rabia ya no quedara nada que empujar. Había momentos en los que no pensaba en ella para nada, y otros en los que el recuerdo me golpeaba sin aviso, en medio de una reunión, de una ducha, de un semáforo. Pero no por amor, eso ya estaba muerto. Era otra cosa, un vacío más práctico, más real. Como cuando pierdes algo que formaba parte de tu día a día aunque ya no te hacía feliz. Lo que dolía no era su ausencia, sino la imagen de todo lo que creí que teníamos y que no existía. El martes por la noche, Pablo me dijo que Laura lo había vuelto a llamar. Le pidió que intercediera, que necesitaba una última conversación conmigo, que no quería hablar de volver ni de perdones, sino solo cerrar todo de forma civilizada. Al principio le dije que no tenía sentido. Pero después lo pensé mejor. Tal vez era lo que faltaba. No un cierre emocional, porque eso ya no era posible, sino una charla seca, clara, con las cartas sobre la mesa. Acepté, pero puse una sola condición, en un lugar neutro y sin rodeos. Nos vimos el jueves por la tarde en la sala común de un coworking que ambos habíamos usado hace años cuando trabajábamos por cuenta propia. Era un sitio sin ruido, sin testigos, sin recuerdos personales. Ella llegó puntual, vestida con la misma sobriedad de la última vez, sin intentar parecer herida ni seductora. Solo normal, como si ya no intentara defender una imagen. Gracias por venir, dijo mientras se sentaba frente a mí. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba hablar contigo una vez más. Adelante, respondí sin emociones, con la mirada fija. Quiero firmar los papeles, no voy a poner trabas. No quiero dinero ni parte del piso. Solo quiero que esto acabe sin guerra. Me parece bien. Pero necesito que sepas algo. No para justificarme, porque no hay cómo, pero sí para que entiendas algo de todo esto. ¿Qué? No fue solo sexo. Fue cobardía. No quería enfrentarme a la idea de que ya no estábamos bien. Lo sabía, pero preferí fingir, buscar emociones fuera en lugar de hablar contigo. Me equivoqué en todo, pero no lo hice por vicio ni por aburrimiento. Lo hice porque no supe cómo manejarlo. Lo manejaste acostándote con otro en la casa donde vivíamos. Eso no es cobardía, Laura. Eso es traición. Y lo sabes. Lo sé. Solo, quería que lo oyeras de mí, no como excusa, sino como lo que fue. No necesito tu versión. No me interesa tu dolor. Yo también estuve solo en esa relación. También noté el silencio, también me pregunté qué fallaba. Pero no fui por ahí metiéndome con cualquiera. Intenté arreglarlo contigo. Tú decidiste romperlo sin avisar.
No estoy esperando tu perdón. Solo quería mirarte a los ojos y reconocer que la jodí. ¿Por qué lo hice? Y no sabes lo mucho que lo siento. No te creo. Y aunque fuera verdad, no me sirve. Lo que me quitaste no lo arregla aún, lo siento. Me quitaste la tranquilidad de casa, la confianza, el respeto mutuo. Me convertiste en un extraño en mi propia vida. Eso no se repara con palabras. Entonces no hay nada más que decir, dijo ella, bajando la mirada por un segundo, pero sin lágrimas ni dramatismos. No. Solo que firmes, que lo hagamos rápido y que cada uno siga su camino. ¿Puedo recoger mis cosas del piso este fin de semana? Sí. Yo no estaré. Te dejo las llaves en el buzón. Solo no toques nada que no sea tuyo. No lo haré. Y otra cosa, añadí antes de levantarme. Si alguna vez te cruzas con él, ese tío con el que hiciste todo esto, espero que al menos te mires al espejo y recuerdes lo que valiste para llegar ahí. Ella no respondió. Solo se quedó sentada, con las manos entrelazadas sobre las piernas. Me fui sin decir adiós, sin mirar atrás. No porque fuera una escena de cierre, sino porque ya no había nada más que contar entre nosotros. Solo quedaba firmar un papel y no volver a cruzar palabras. El día que firmamos los papeles no hubo ninguna escena. Nos llamaron por nuestros nombres, nos sentamos, el abogado explicó 2 detalles técnicos que ya conocíamos y después cada uno firmó en su página. Ella llevaba una carpeta con documentos, supongo que de su parte, pero no me interesé por el contenido. Estuve presente solo por obligación legal, no por interés. Cuando todo terminó, el funcionario nos dio una copia sellada, se despidió con formalidad y se fue. Ni ella ni yo hicimos el más mínimo gesto de contacto. Ni un apretón de manos, ni una mirada. Nos levantamos y salimos del juzgado por puertas diferentes. No hubo conversación, ni una última frase. Lo habíamos dicho todo antes y repetirlo no servía de nada. Me monté en el coche con la carpeta en el asiento del copiloto, la dejé en la guantera y conduje sin rumbo durante 1 hora antes de decidir volver a casa. Al llegar, dejé el coche en el garaje, subí, abrí una cerveza y me senté frente al televisor sin encenderlo. Me quedé en silencio durante varios minutos, no porque necesitara pensar, sino porque era la primera vez en semanas que no sentía presión en el pecho. No era alivio ni felicidad, era otra cosa, más simple, una ausencia de peso. Los días siguientes fueron extraños. Me despertaba con la sensación de que tenía que revisar si Laura estaba en la cocina o si se había duchado antes de mí. Me asomaba al salón esperando ver su chaqueta colgada o sus zapatillas en la entrada. Era como si mi cerebro necesitara ajustar la realidad a la nueva rutina. No la echaba de menos, no en el sentido emocional, pero sí era evidente que había un espacio que antes ocupaba y ahora estaba vacío. Decidí no llenarlo con nadie. Algunos amigos me propusieron salir, despejarme, conocer gente nueva. Les dije que no, que necesitaba tiempo, pero no porque tuviera el corazón roto, sino porque no quería convertir esta historia en una excusa para precipitarme en otra. Me limité a trabajar, a hacer deporte por las tardes, a limpiar la casa los domingos y a mantener todo en orden. No por obsesión, sino porque no quería dejar que nada me controlara otra vez. Ni las emociones, ni la costumbre, ni el caos. Un mes después, me encontré con la hermana de Laura por casualidad en una cafetería. Me saludó con respeto, con un gesto de incomodidad que no necesitaba explicación. Me preguntó si estaba bien, le dije que sí. Le pregunté si Laura estaba bien, me dijo que seguía viviendo en casa de una amiga y que había dejado el trabajo. No quiso entrar en detalles y no pregunté más. Se notaba que no sabía si ponerse de mi lado o mantenerse neutral, así que simplemente cambiamos de tema y terminamos la conversación hablando del barrio y de la tienda. Nos despedimos con educación y no volví a verla.
La única persona que se atrevió a hablarme con claridad sobre todo fue Pablo. Una noche, tomando una cerveza en su casa, me dijo que me veía más tranquilo pero más seco, como si algo se hubiera apagado. Le respondí que probablemente sí, que había cosas que una vez que se rompen no se arreglan y no me refería al matrimonio, sino a mi forma de confiar. No en la gente, sino en las estructuras que uno da por seguras. Le conté que lo más duro no fue ver a Laura con otro, ni siquiera descubrir que lo había hecho en nuestra casa. Lo más duro fue darme cuenta de que todo lo que pensaba que compartíamos era solo una parte de la historia. Que ella tenía una vida paralela mientras yo creía estar en la misma página. Me escuchó en silencio y luego me dijo algo que no esperaba, que eso que acababa de decir no me hacía una víctima, sino alguien que por fin entendía cómo funciona la vida. Que nadie está del todo en la misma página que otro. Que todos ocultamos algo, aunque no sea con mala intención. Me pareció una visión amarga, pero no injusta. Hoy han pasado 3 meses desde que firmamos el divorcio. No he vuelto a saber de Laura. A veces pienso en qué estará haciendo, si seguirá con ese tipo o si estará reconstruyendo su vida sola. No porque me importe emocionalmente, sino porque, por más doloroso que fue, compartí 11 años de mi vida con ella y no puedo fingir que no existieron. Pero no quiero volver, ni quiero saber más. No porque guarde rencor, sino porque ya no hay nada que recuperar. Lo que aprendí de todo esto es que la confianza no se pide, se construye, y una vez destruida, no se recompone con disculpas. Aprendí que no se puede mantener una relación solo por rutina, por historia o por miedo al cambio. Y sobre todo, aprendí que no hay que tener miedo a quedarse solo, porque estar acompañado de alguien que te miente todos los días es la peor forma de soledad que existe. No salí de esta historia siendo mejor persona, ni más fuerte, ni más sabio. Solo salí con los ojos abiertos. Y eso, al menos, me basta.